Buenas noches para todos. Bienvenidos a la Fundación Mental Health y bueno, al centro de formación. Hoy tenemos nuestra séptima ponencia de la noche. Hoy está con nosotros un profesional con muchos años de experiencia. Le damos la bienvenida a Luis Alberto García Carrillo. Okay. Él es profesional con más de 25 años de experiencia en la prevención y tratamiento de adicciones en Venezuela y Colombia. Él es de nacionalidad colombiana y su segunda nación es Venezuela. Consejería familiar, es escultista, coach motivacional, expositor en diferentes talleres y congresos, además de formador de formadores en talleres como el facilitador terapéutico, competencias, valores y éticas del facilitador en adicciones, terapeuta en la corporación Sobriedad en Barbosa, Antioquia, facilitador en la Fundación Aprendiendo a Vivir en Ulloa, Valle del Cauca, coordinador terapéutico de la Fundación Nuevo Amanecer en el Guamo, Tolima, en Colombia, miembro fundador del Hogar CREA en Anzoátegui, supervisor del Hogar CREA en Anzoátegui y Hogar CREA Angostura, director del Parque Integral Avellú, de la Fundación del Niño, coordinador de la Fundación Día de Rojo, terapeuta de la Fundación Proyecto Humano. También es consejero en drogodependencia, con estudios profesionales en alta gerencia en coaching en la Universidad Central de Venezuela, actualización profesional en drogodependencia en la Universidad Claretiana de Medellín. Tiene un diplomado en dirección de programas terapéuticos de la Universidad en San Buenaventura de Medellín, un diplomado en consejería de drogodependencia en la Universidad San Buenaventura de Medellín, Colombia. Un hombre, bueno, con alto conocimiento. Esperamos que esta noche sea bastante provechosa para todos los presentes. Le agradecemos por favor a todos que enciendan sus cámaras. Vamos a iniciar con el tema de la noche de hoy, que es la comunicación asertiva en hogares disfuncionales, como un paso para la recuperación del adicto. Así que vamos a darle entonces el paso a nuestro ponente en esta noche, Luis Alberto García Carrillo. Bueno, Bueno, los micrófonos son suyos, bendiciones. gracias Karina por esa presentación tan buena. Eh, Gracias a cada uno de ustedes por aceptar el llamado de Mental Health. Como sabemos, es una institución dedicada a la presentación de talleres, congresos, diplomados en diferentes áreas de las adicciones. Talleres muy buenos con excelentes profesionales. Los recomiendo porque yo los hice y sé la calidad de los diferentes expositores que han estado. En el tema que me toca a mí hoy, Buenas noches, don Luis. buenas noches, Magola, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, don Luis. gracias. Aquí, Se llama, ¿están viendo la lámina? señor. Ok. Se llama comunicación asertiva en hogares disfuncionales. Pero antes de empezar a entrar en materia, vamos a hacer un breve recorrido de lo que ha sido la comunicación desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, pues. En la prehistoria, pues no había palabras, el hombre antiguo se comunicaba a través de gestos, de señales, y gestos corporales, y era la manera en que ellos podían expresar las diferentes emociones que iban sintiendo en el día al día. Luego se descubre en Altamira, España, unas cuevas que tienen unas pinturas, las pinturas rupestres. Y esas pinturas eran una manera de comunicación visual. En ese tiempo, pues lo que los pintaron muestran escenas de casa, situaciones del día a día de ellos.
algo muy primitivo, pero ya vemos un interés, un deseo de expresar lo que sentían las personas en ese momento. Luego llega un gran auge en el mundo, en la historia del mundo, cuando empieza la invención de la escritura, que la hacen en Mesopotamia, ¿ve? Y ellos desarrollan una escritura cuneiforme. Con los tiempos la se fueron descifrando qué era lo que decían esa escritura, y lo cual le permitían a esas personas en ese tiempo mantener una información, y era una forma de comunicación, quizás no tan masiva como en nuestros tiempos, porque no todo el mundo en esos tiempos tenía la capacidad de aprender, de saber leer esas escrituras. Luego llegamos a un hito en la historia de la humanidad, que es la invención de la imprenta por Gutenberg, ¿ve? Lo cual dio un vuelco total en la comunicación humana. Ya a través de esa imprenta se masifican los libros, se empiezan a masificar los libros, y lo cual esto logra un mayor alcance, y a la vez facilita movimientos sociales y políticos. Vemos que la revolución protestante es a través de la lectura de ciertos libros, les permite a ellos. Y vemos cómo en Latinoamérica, cuando empiezan a llegar los libros de la Revolución Francesa, que lo leía Bolívar mucho, se graba la idea de la libertad de los pueblos. Pero todo esto es debido a el invento de la imprenta, ¿ve? Que es cuando se saca la primera Biblia impresa, ¿ve? Masifica el conocimiento entre los católicos de los designios que dicen ellos que están escritos de Dios en la Biblia. Luego el Don Quijote y diferentes libros que van marcando en su ascenso la historia de la humanidad, y permite tener un mayor conocimiento. También a la vez de esto se empieza a masificar en los colegios ya la lectura, y empieza la gente a través de la imprenta. Hay como una cierta democratización del conocimiento, ¿ves? Porque antes era muy limitado. Luego, por la misma imprenta, se crean las diferentes escuelas y la necesidad de la gente de aprender a leer para poder interpretar esos signos que estaban en los libros. Y luego llegamos a la época de la Revolución Industrial. En ese tiempo, en la Revolución Industrial, Graham Bell inventa el teléfono, y que ha sido uno de los inventos históricos muy grandes en la humanidad, lo cual permite el acercamiento de la comunicación, lo cual se vuelve masivo y global, porque en un momento determinado tú estabas en tal país o estabas en tal ciudad y te comunicabas. No era como antes, que tenías que esperar una carta que demoraba un mes, 2 meses, o hasta 4 o 5 meses si venía del exterior, o 6 meses, ¿ves? O con las diligencias o a caballo que se... Entonces, ese invento del teléfono abre, le permite a la humanidad un mayor crecimiento en todos los sentidos, tanto de conocimiento como tecnológico. ¿Y tecnológico en qué sentido? Las empresas que empiezan los primeros que empiezan las empresas de comunicación, esto los lleva a ellos a ir buscando científicos para poder cada día acelerar más rápido la comunicación. Primero esa comunicación, cuando el telégrafo y todo eso, ven, y el teléfono, todo era a través de redes, a través, mentira, a través de cables. Eso implicó también un crecimiento a nivel económico. Había que talar árboles, había que buscar gente que los enterrara, las especialistas iban colocando los diferentes cables. Y este invento, como el teléfono, trajo prosperidad a muchas naciones. Luego de esto pasamos, de esta revolución industrial, llegamos a nuestro siglo XX, donde ahí empieza
la mayor masificación del conocimiento, aparece la televisión, aparece la radio, ya la radio tiene un mayor alcance y en muchos países era la manera, la radio, como en Colombia, nuestros campesinos, el conocimiento que adquirían o lo que sabían en Bogotá, estando aquí en Pereira, era a través de la radio. ¿Ves? Era una manera no solamente de comunicar, sino también de escuchar las canciones, los partidos de béisbol de Estados Unidos, ¿ves? Y aparece luego de esto el Internet y se van masificando los teléfonos y nos van apareciendo ya los teléfonos inteligentes que no necesitan redes, ¿ves? Y en una manera muy grande la humanidad empieza una mayor comunicación. ¿Ves? Y ahora en un momento me comunico con Estados Unidos, con China, a través de un teléfono. Pero a la vez, este, bueno, aquí paro y continúo con esto. Entonces, vemos cómo a través de la televisión viene el entretenimiento, ¿ves? A través de la radio, la música. Y aparecen ya últimas, está ya de moda hace 5 o 6 años, la inteligencia artificial, que es el boom que hay actualmente en todo el ámbito de la comunicación. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. El teléfono no es malo porque sí, ni la televisión, ninguno de esos artilugios que han inventado para la mayor comodidad del hombre. Es que no les hemos sabido dar los espacios, los momentos adecuados a, a a esos instrumentos que el hombre ha puesto para comunicarse. Pero parece aquí se presenta algo muy sui generis. En la medida que el hombre tiene más facilidad de poder comunicarse con la China, Japón, le es más difícil comunicarse con la persona que está al lado, con el vecino, con el compañero de trabajo. Ha llegado tanto el poco comunicarse que en una casa, antes para almorzar gritaban el almuerzo, vengan, mamá gritaba. Ahora es por el teléfono. Mira, sal de la habitación que ya el almuerzo está servido, si es que logran comer juntos. ¿Ves? Y nos ha creado, pues nos ha llevado todo este conocimiento a un progreso económico, intelectual, de todo género, pero también a la vez nos ha traído muchos problemas. La poca comunicación, el poco expresarme. Y mire cómo ha llegado últimamente la comunicación, que ya es puro emoji, se llama los muñequitos. Entonces, si estoy alegre, pongo el muñequito alegre, ya la gente ni habla, ¿ves? Eh, por el espacio acortan las palabras, ya no dicen qué tal, sino que, y esto, esa disminución del, del expresarnos. Y por eso están diciendo que cada día las nuevas juventudes, los nuevos muchachos, son alfabetas, son lo máximo utilizando un teléfono, pero a la hora de comunicarse, su comunicación es deficiente, es por signo, es como un retroceso. Estamos volviendo a la época cuneiforme, ¿ves? O jeroglífico. Entonces ya tú no dices te quiero, sino que pones una T y pones una Q, ¿ves? O la K. ¿Ves? Entonces, eso te quiero. O pones un corazoncito más, una cerveza. Bueno, mi amor, te invito a una cerveza. ¿Ves? Entonces, miren cómo algo tan benéfico también se ha convertido en una disminución del expresar y del hablar. Ah, bueno, les voy a decir algo. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Voy hablando, de un momento paro y si alguno quiere hacer un aporte, con mucho gusto. Bueno, entonces, el taller se llama Comunicación asertiva en hogares y funcionales.
Luego continúa la otra parte. Un paso fundamental para la recuperación del adicto y la reconstrucción de vínculos familiares. ¿Ve? Entonces, como la comunicación en todo hogar, la comunicación sufre muchos altibajos, pero aquí nos vamos a enfocar en el hogar donde hay uno, dos o tres más adictos, consumidores, porque hay personas que son adictas y no lo reconocen. El padre que toma cerveza y llega aprendido cada 8 días, ¿eh? Pero el adicto adictazo es el que fuma marihuana, ¿ves? El que consume el bazuco, el que... Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? Entonces, tenemos que aprender a empezar desde esta parte, saber qué es la comunicación asertiva para poder aplicarla en nosotros y, por ende, en las personas que están a nuestro alrededor. Muchos de ustedes saben esa definición. Es la capacidad de expresar mis pensamientos, sentimientos, sí, de manera respetuosa, sin tener que ofender ni alterar a la otra persona. ¿Ve? Desde un contexto de serenidad, tranquilidad, lo cual no se logra de un día para otro. ¿Ve? Implica uno conocerse, saber yo cómo actúo, cómo hablo, cómo me expreso. Porque no, según el concepto, eso es fácil, pero vemos en el día a día cómo nos cuesta comunicarnos, expresar nuestro malestar o lo que no nos gusta. Y aquí dice algo muy especial, que en los hogares disfuncionales predomina mucho el silencio, los gritos, los golpes, ¿ve? Y hay mucha explosión emocional, no hay control emocional, ¿ve? Y a través, cuando las personas aprenden a comunicarse asertivamente, mejora la relación familiar. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva? Reduce conflicto. ¿Por qué? Cuando yo expreso mis necesidades, mis carencias o mis disgustos, ¿ve? Sin humillar, sin someter al otro, van desapareciendo las discusiones destructivas. ¿Ves? Ya empezamos todos a hablar en un tono en que nos podemos entender y podemos expresar lo que sentimos. Fortalece la autoestima, tanto el adicto como los familiares. ¿Por qué? Porque el muchacho cuando está adicto y llega consumido a la X, Y hora, la mamá, el papá, en ese momento lo que hacen es empezar a regañarlo, gritarlo, ofenderlo. Entonces, no está en sus cabales. ¿Qué hace él? Ofende, grita, ¿ve? También ofende, también grita y se crea el caos en esa familia. Y empiezan y salen a relucir que tú también lo hiciste, que tú fuiste, que tú no diste buen ejemplo y se corta la comunicación de por sí. Esto va generando en la medida que empiezas a utilizar la comunicación asertiva, esto genera confianza, ¿ves? Porque voy aprendiendo que yo puedo expresar cómo me siento sin tener que esperar que el otro me vaya a atacar, que el otro me vaya a salir con grosería, ¿ves? Y empieza a crearse en el hogar un ambiente seguro. ¿Debido a que se siente seguro? Porque cada uno empieza a expresar lo que siente, lo que cree y lo que ve. ¿Ve? Y el otro escucha, empieza a escucharlo. Y en base a lo que dice la otra persona, él escucha y elabora su respuesta. Esto también promueve la responsabilidad en el núcleo familiar cuando cada uno empieza a reconocer sus límites y sus comportamientos, sin culparse ni victimizarse. Ah, es que yo soy adicto porque papá y mamá no me prestaban atención a mí. Ah, porque ustedes quieren más a mi hermana Juana que a mí. Ah, que a Pedrito, sí, como él es el inteligente, todos se lo celebran, a él le compraban las mejores cosas. ¿Ves? Pero cuando ya esa persona, a través de que esté en un tratamiento, empieza a dar cuenta y empieza a tomar conciencia de una realidad
que sí es cierto, lo pudo haber afectado, pero que en este momento presente ya no es la justificación para él seguir agrediendo a su familia verbalmente o físicamente y justificando su consumo. Esto también facilita, permiso, tomo agua. Esto también facilita la empatía, la escucha activa, ¿ves? Y empezamos a responder con respeto. Entonces, esta es la ventaja que nos va permitiendo obtener la comunicación asertiva con los diferentes miembros y especialmente con el miembro de la familia que está en consumo. Esto suena muy bonito y muy chévere aquí, pero eso implica un trabajo muy fuerte desde el joven que está, si está en terapia, y la familia. Todos tienen que entrar en tratamiento para poder ir mejorando. Entonces, ¿cómo impacta esto en la relación con el adicto? Se rompe el círculo de la disfunción. Se empiezan a sustituir todos esos patrones de grito, maltrato, verbales, psicológicos, manipuladores, por diálogos constructivos. Entonces, ya empezamos a hablar civilizadamente. Y esto se convierte en un apoyo en la recuperación. A él llegar y no regañarlo enseguida, consumido, ¿ves? Ya el ambiente se torna menos hostil, porque él no va a responder grosero, ¿ves? Y él puede empezar a atender y comprender que sí, que necesita la ayuda para internarse o lo que esté en ese momento. Al poder expresar sus preocupaciones sin herir y ofender, esto crea un clima emocional saludable, ¿ven? Y no solamente entre la familia y el adicto, sino entre los mismos miembros de la familia que no son adictos, que siempre hay conflictos, hay situaciones, ¿ves? Que una hermana no le habla a la otra por X y circunstancias, no le hablo a mi papá porque me habló fuerte, ¿ves? Entonces, es empezar cada uno a expresar asertivamente sus emociones, empieza a crear ese clima saludable. Entonces ya el hermano que llegaba tarde para evitar de la hermana empieza a llegar temprano. ¿Ves? No es solamente la relación entre los miembros de la familia con el adicto la que mejora, entre los mismos miembros de la familia empieza a mejorar esa relación. Y fomenta la corresponsabilidad. Todos empiezan a comprender que todos son responsables de todo. No toda la culpa es del adicto, aunque en momentos determinados la adicción del joven o de la persona que está en el consumo es el catalizador para distraer de las problemáticas que hay en la familia, porque todos se abocan a verlo y a criticarlo a él. ¿Ves? En el momento que yo empiezo a validar las emociones, las necesidades y reconocer lo que mis acciones producen en el otro, ¿ves? Se abren los caminos de la reconciliación. Esta otra parte muy bonita lo ve uno en la comunidad terapéutica cuando el muchacho del primer mes, 2 meses, que odia a papá y mamá porque lo metieron involuntario. Y luego cuando él empieza ese proceso de desintoxicación espiritual, mental, física, ¿ve? Empieza a aceptar su parte de la responsabilidad y llegan papá y mamá a visitarlo, ese abrazo, ese llorar, ese pedir perdón, porque papá y mamá también están haciendo su proceso de sanación. ¿Ves? Entonces, esta parte es muy bonita. Pasos que debo dar, si alguno quiere aportar algo a lo que hemos dicho, con mucho gusto lo escucho. No ¿No? todos a la vez. Por ¿Ah? favor, enciendan las cámaras. Bueno,
Bueno, ok. Pasos para aplicar la comunicación asertiva. Primero, para yo empezar a aplicar, debo reconocer los diferentes estilos de comunicación. Si es agresivo, si es pasivo, pasivo-agresivo. ¿Ves? Cuando empezamos a estudiar, a ver todo esto, y en el mismo núcleo familiar empezamos a hablar de esos tipos de comunicación, porque hemos ido al psicólogo en la institución o lo hemos hecho por fuera, y cada uno empieza a hacer su introspección, su evaluación, y se va dando cuenta cómo su estilo de comunicación hacen el esfuerzo por mejorarlo. ¿Por qué hacen el esfuerzo? Porque ven que el otro también lo está haciendo. ¿Ves? ¿Qué pasa en una familia cuando tenemos problemas entre los miembros? ¿Qué pasa? Ah, que ella es la que me ofendió, yo no le pido perdón. Ah, ella fue la que hizo este, bueno, entonces yo no tengo por qué hablarle. Entonces vemos familias que duran 5, 8, 10 años sin hablarse porque ninguno desde cada quien habla desde su ego, habla desde su dolor, habla de ese sentimiento herido y está hablando de ese niño herido. ¿Ves? Entonces, cuando no hay un proceso de conocimiento interno para poder iniciar una sanación, es muy difícil, ¿ves? Podernos comunicar. Pero cuando yo empiezo ese proceso, al principio me va a costar. ¿Ve? Me va a costar decirle, hermana, ven acá, siéntate, discúlpame, perdóname por X y circunstancias, y ella ve tu interés, puede que en el momento no te diga nada. Después pues, vemos cómo estas prácticas van mejorando la relación familiar. Pero para aplicar la comunicación asertiva, hay que aplicar la escucha activa. Una de la mejor manera de la escucha activa es ¿qué me quisiste decir? O sea, tú me estás diciendo que saliste a las 5 de la mañana y sucedió esto y esto. No, 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 mamá, lo que te estoy diciendo que en el camino sucedió esto y esto. ¿Ves? Entonces empieza a haber un intercambio de energías y de una palabra que está muy de moda, paciencia, tolerancia en el otro. ¿Por qué? Porque me tomo el tiempo suficiente cuando él me está hablando de concentrarme en lo que él está expresando. Porque una de las características que tenemos muchas personas nos están exponiendo algo y más si es una queja o un señalamiento, ya enseguida automáticamente estamos pensando la respuesta antes que la persona termine de expresar lo que siente y cree. ¿Ves? Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto y empiezo a analizar todos estos comportamientos en mí y que soy el reflejo de esos comportamientos en el otro, empiezo a mejorar. Y quizás a muchos de ustedes les pasó cuando eran jóvenes. Ah, mamá, que tú eres muy cantaletosa. Porque la mamá llegaba, mira que dejaste el plato ahí, de que yo no soy sirvienta de nadie, la próxima vez lo rompo, lo boto. Ah. Y llegabas en la noche y nada, y yo no soy la única que barre. Mamá, tú no seas tan cantaletosa. Entonces, cuando la madre, también los hijos, entonces empiezan a limpiar el plato, ¿ves? La cantaleta disminuye, ¿ves? Pero cuando ya se vuelve una costumbre, uno habla con la mamá, mamá, mira, ya me lo dijiste 4 o 5 veces, no me lo sigas repitiendo. ¿Qué va a decir ella? Ah, que como te lo dije 1, 2, 3 veces, no contestan, no modifican, no cambian, tengo que decírtelo así. Y otra manera para empezar a aplicar la comunicación asertiva es usar mensajes en primera persona. Evitamos las acusaciones. Cuando yo me voy a dirigir a alguien, yo le digo, es que tú, ya la persona se me torna, ¡ping!, en modo defensivo, ¿ves? Cuando yo te digo, es que tú eres el culpable de esto, nunca llegas temprano, siempre llegas tarde, casi siempre eso da pauta para fomentar un conflicto.
Cambio, cuando yo cambio mi manera de expresar, que a mí yo me siento mal cuando nos quedamos en encontrar a las 4 y tú llegas tarde, llegas a las 4:30. A mí eso me hace sentir mal. ¿Ves? Porque no la estoy recriminando, estoy hablando desde mi molestia, desde lo que yo siento, pero en una manera clara, sin ofenderte. Y aquí también hay que eliminar mucho la palabra siempre. Es que tú siempre llegas tarde. Es la otra que te va a decir, no, 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 siempre no, en ocasiones. ¿Ves? Entonces, de quitar todas esas palabras que son imperativas, que le quitan la oportunidad a la otra persona de poderse quizás disculpar, pedir una disculpa, porque me siento atacado. Y ahí es donde empieza el tú, el tica y dame. ¿Eh? Haz que tú también la otra vez, tú también, tú, yo. Y se agranda un conflicto que en un momento determinado no daba para tanto. Para aplicar la comunidad asertiva hay que poner límites claros. Ser asertivo no es que yo deba permitir todo a la otra persona, lo que él haga, lo que él quiera en la casa, porque estoy aplicando este, la comunicación asertiva, ¿no? Debo establecer límites claros en la casa, pero es que el problema es si yo no te enseñé a ti desde muchacho a tender la cama, no te establecí límites desde un principio, desde que nace hasta los 8 y 9 años, que prácticamente es cuando uno inculca todo a los jóvenes, la disciplina, la responsabilidad, el estudiar, el hacer caso, el ser educado. Cuando tiene 12, 13, 14 años, lo quiero obligar a que tienda la cama. Puede parecer un ejemplo muy elemental, muy sencillo, pero en muchas casas es motivo de conflicto. ¿Ves? O la atendió y la atendió mal. Entonces cuesta. Si tú no enseñaste algo, la apóstol levantó la mano. Apóstol, la escucho. Pastora, la escuchamos. No la escuchamos. Tienes que activar el micrófono, amada. ¿Ah? Para ver. Ajá. A ver, vemos aquí. Participante, video, audio. A ver. No. Aquí no me da chance para activarle el micrófono. Puede escribir la pregunta en el chat y podemos continuar, que la escriba en el chat y ahí la vamos leyendo. Ok. Bueno. Entonces, un ejemplo es, en la casa no aceptamos discusiones bajo efecto del consumo de droga. Pero primero tengo yo, si él llega bajo el consumo de droga, y voy a llegar a hacerle reclamo, ¿ves? Entonces, Se puede abrir. lo normal es que Ahí se abrió, Pastor. Sí, la escuchamos. Sí, y hay otros micrófonos abiertos y por favor Claro. puede cerrar Carlos Parrades y Nicolimar.
Muchísimas Vamos, gracias. pastora, la escuchamos. Buenas noches, mi estimado señor Luis Alberto, bendiciones. De verdad que es muy importante la labor que se tiene en lo que son los terapeutas, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, yo como docente, pues, yo creo que nosotros cuando comenzamos el diagnóstico, comenzando el año, por decir, el año escolar, lo primero que activamos es eso, la comunicación. La comunicación es importante para así poder evaluar y hacer un diagnóstico de cada alumno, de cada participante. Entonces, yo digo que desde ahí podemos evaluar, desde la comunicación podemos evaluar en qué grado o en qué alguna medida que podamos establecer respecto al grupo. Como vienen, ¿verdad? De pronto con maltratos del hogar, con problemas, hasta dónde puede estar, por ejemplo, la problemática en el hogar, que se eh, a través del lenguaje, a través el lenguaje corporal, a través del lenguaje, ¿verdad? La comunicación. Yo creo que es muy importante la comunicación porque desde allí podemos nosotros incorporar un sistema para atender a ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están las fallas o dónde está la debilidad? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Cómo podemos comenzar un año escolar, por decir, ¿no? En una aula de clase. Entonces, yo digo que así también en lo que es la parte terapéutica, me imagino que pues tiene que ser así, darse primeramente ese anexo que tiene que haber, esa conexión que tiene que haber entre el grupo terapéutico y los asistentes. Es importante para así poder evaluar, para así poder tomar conciencia de frente a qué nos estamos en este año, por decir, enfrentando, vamos a decirlo así, y vamos a detallar, a precisar eh, cuáles son las herramientas educativas que vamos a implementar, qué es lo que vamos a usar para trabajar y tratar con esos niños. Por lo menos yo trabajo con niños en síndrome de Down, con niños que tienen muchas situaciones con hogares disfuncionales muy fuertes, niños violentados sexualmente. Entonces, he trabajado y tengo que la primera es la comunicación, lo primerito. Entonces, desde allí podemos partir. Esa es mi acotación. Gracias. No lo escuchamos porque tiene silenciado el micrófono, mi estimado. ¿Ah? Yo, ¿me Sí, escuchan? ahora sí. Ahora hable. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok. Entonces, decía que muchas personas piensan y creen que el adicto no sufre, que el adicto vive feliz en su consumo. Y es un craso error, ¿eh? Porque él sabe que se está autodestruyendo. Él sabe que no lo está haciendo bien. Y en ese mismo incesante saber que no lo está haciendo bien, sigue consume más para pagar ese dolor. Lo que pasa es que ese dolor nunca se lo vas a poder apagar. Esa tristeza no la vas a poder quitar con el consumo de droga. Antes, más se incrementa la angustia y el dolor. Entonces, es importante en esta comunicación asertiva saber y aceptar y hacer entender al otro que sabe que está sufriendo. ¿Ven? Y decirle, necesitamos que busquen la ayuda. O ponerle términos claros. Usted busca una ayuda, se interna y la decisión que ellos tomen. Muchos dicen, no vuelves a entrar más a la casa, ¿ves? Te van, lo expulsan de la casa, las medidas que tomen cada quien, medidas que a veces toman en conjunto como manera de presionarlo que vaya a la terapia.
Aquí tenemos los 4 acuerdos de la comunicación. Primero, escuchar con interés. El 80% es escuchar y el 20% hablar. Cuesta, cuesta, porque todos tenemos la tendencia a hablar. ¿Y qué pasa a veces con los hijos? Y esto es un error que cometen muchos padres. Llega la niña o el niño del colegio, tiene 10, 12 años, 11 años, llorando porque peleó con Juanito, su amigo, ¿ve? Y le va a contar a papá y mamá, no, me siento esto, esto, esto. Pero papá y mamá, ¿qué le hacen? Lo abrazan tranquilo, no ha pasado nada. No lo deja expresar su dolor, no lo deja expresar sus emociones. ¿Qué le toca a él callarse? Y vuelve y uno otra vez cualquier situación hasta que llega un momento que decide no comentar nada. Porque el niño en ese momento, él no está buscando alternativas. Él lo que quiere es que lo escuchen, que pueda expresar su dolor sin ser reprimido y sin ser, darle 20, 30 alternativas, le pegas a él si te vuelve a pegar, no le hables, una cantidad de situaciones que cada padre, desde su creencia, actúa y habla así. La otra es, opina solo de lo que sabes. Esto nos lleva a no inventar, a respetar el otro, ¿ves? Y la otra es no leas la mente, que tiene que ver con los 4 acuerdos del doctor Rodríguez. No leas la mente, o sea, no supongas, no creas que lo que tú estás suponiendo es la verdad. La mejor manera es preguntar, ¿qué sucedió? Cuéntame. O si él empieza a hablar, ya vas a venir con el mismo cuento de siempre, que te agarró la policía, que te atracaron, ¿ves? Pues no permitimos que el otro exprese. Y el cuarto, hablar lo necesario. Pues ahí es cuando uno tiene que saber cuándo hablar, cuándo callar, ¿ves? O si voy a hablar, cuánto voy a hablar, ¿ves? Esta es importante, esta parte. Nos van a hablar a alguien a contar sus penas, sus dolores, sus tristezas, y enseguida le estamos dando alternativas. O empiezas a hablar de lo que te sucedió a ti y cómo tú saliste adelante de esa situación, donde él no quiere que tú le des situaciones, que tú le des soluciones, que simplemente lo escuches. Y esto lo vemos en el día a día, en el colegio, en la universidad, en el colegio. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Debido a qué? A que nos hemos vuelto personas y como ahora todo el mundo sabe de todo con el internet, nos hemos vuelto expertos en dar soluciones. Y a veces soluciones que no aplicamos en nosotros. ¿Cuál es el impacto de la comunicación asertiva, el impacto transformador que tiene la comunicación asertiva en la familia? Al empezar todos a actuar asertivamente, se reduce la tensión y la violencia verbal. Cuando yo escucho, cuando mm, a lo que dice el otro yo no le contesto con grosería o con altanería, eso empieza a reducir la violencia verbal. Y la familia empieza a sentir que está recuperando el control y la dignidad. Control que se pierde porque mientras más se quiere controlar, menos se controla. Y en ese proceso, muchas de las familias son codependientes y se va perdiendo la dignidad porque permito que él haga y deshaga conmigo, lo saco de las problemáticas en que se mete. Y en la medida que todos van creciendo en esta comunicación asertiva, se abre un espacio de diálogo genuino, donde yo puedo expresar lo que siento, sin sentir y de que tú me vas a criticar, de que me soy el malo, que porque hizo esto, lo otro. Estoy llegando a ti a hablar, es porque necesito que me escuchen. ¿Ves? Eso es en la familia. En el adicto,
ya él se siente que el ambiente es menos hostil en su casa. Entonces ya él llega y sabe que no lo van a estar regañando bajo el efecto de la droga. O papá y mamá esperando a las 3 de la mañana, mira la hora de llegar y pim, 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 empieza la cantaleta que no hace ninguna mella en su consumo. Al contrario, antes lo torna hostil. También el ayuno lo torna a hacerse motivador. Esto facilita la recuperación y la reconstrucción. Todo esto promueve la responsabilidad personal, tanto en el muchacho consumidor como en la familia. Como le decía hace rato, esto se oye muy bonito, lo que está diciendo Luis García es muy bonito, pero se necesita mucho esfuerzo interno, mucho de parte y parte. Cuando yo empiezo a comprender que todo el problema que hay en la casa no es por el muchacho adicto, y empiezo a reconocer mi responsabilidad por acción o omisión, y al reconocer eso, empiezo también a buscar los vínculos, los caminos o los senderos para yo empezar a modificar eso que en un momento determinado fue un detonante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, bueno, es importante, buenas noches, es importante enfatizar de que el problema del adicto es precisamente verbalizar la comunicación, poder expresar lo que siente. Y de allí la importancia de poder ser asertivo. Y para ello necesitamos ser muy empáticos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un sistema de comunicación eh, que lamentablemente se ha perdido dentro de lo que son las relaciones intrafamiliares, es un poco difícil, ¿no? Y eso, como usted lo señalaba en este momento, de que el familiar del adicto comienza como a hacer ¿cómo le digo? Comienza a estar sobre el muchacho y a recalcarle y las cosas malas. Por eso la importancia de que la familia pueda recibir también terapia para que pueda aprender a comunicarse con el adicto. Porque entonces se tornan tan tediosos que ellos mismos muchas veces llevan al adicto otra vez al consumo. Entonces piensan que el problema es el adicto cuando realmente el problema se gesta en el entorno familiar y no se ataca de raíz. Entonces, bueno, mandamos al muchacho o lo privamos de su libertad en un centro de rehabilitación y yo estoy bien, gracias en mi casa y estoy descansando. Entonces pienso que lo mandé para la guardería para que me lo cuide, pero ¿qué estamos haciendo como familia para mejorar ese sistema de comunicación dentro del hogar? Él fue el vulnerable en este caso, pero si nace otro dentro del entorno familiar, va a haber otro problema. No es que es otro problema, es que el problema está realmente en el núcleo familiar. Entonces hay que trabajar mucho en lo que es la parte de la comunicación desde los centros terapéuticos, las comunidades terapéuticas, en lo que es la parte de terapia familiar. Que muchas veces yo he tenido la fortuna de trabajar en muchas clínicas, en muchas comunidades y lamentablemente son pocas las que puedo decir que trabajan con la familia para poderlos llevar a una comunicación asertiva. Esa era la participación que quería tener. Gracias. Gracias, señora Karina, muy amable, muy nutritiva su participación. ¿Algún otro quiere expresar algo? Bueno, no hay más nadie. Entonces, actividades simbólicas para practicar la comunicación asertiva. Estas actividades van a ayudar a integrar a la familia, ¿ve? De una manera práctica. Hay una que se llama el círculo de la palabra. Nos reunimos todos los que estamos, ¿ve? Y empezamos a compartir un mensaje. Y los demás solamente me van a escuchar.
Solamente me van a escuchar, yo expreso, me siento así por esto. O si es dirigido a algún miembro, mira Juan, yo me siento mal cuando tú me agarras mis cosas o dice que vas a llegar a una hora, llegas tarde, me hace sentir mal porque pienso que te... ¿Entendés? Entonces, ella está expresando su dolor, su tristeza, su molestia, ¿ves? Pero no está atacando. Y los demás la escuchan. Entonces, en todo empezamos a sentir que tenemos voz y que esa voz es respetada por los demás. Y quizás de ahí empieza el otro también a modificar. A lo mejor él dice, cuando le toca el turno en la palabra, oye, si es verdad, discúlpame, perdóname. ¿Ves? Pero estos no son procesos de un día para otro. La cuerda de los límites. Se coloca una cuerda en el suelo, ¿ves? Los que están viendo esto en teléfono, todos lo están viendo en computadora, ¿no? La mayoría. Ok. Cuando yo, entonces colocamos, estamos todos, colocamos una cuerda. Estamos aquí de este lado. Y yo comunico un límite que yo he tenido. Y soy asertivo al expresarlo. Paso al otro lado, ¿ves? Entonces, me estoy acercando más al otro. ¿Ves? Y es una manera también un tanto simbólica de entender y comprender que hay respeto ante lo que yo expreso y siento. Y tenemos el semáforo emocional. Aquí se usan tarjetas, las que usan un semáforo, y estás hablando, Juan, y su tono es agresivo. Bueno, le mostramos una tarjeta roja, no para que salga y se vaya, sino para que él comprenda en ese momento que está hablando en un tono no adecuado, un tono agresivo. Quizás esto lo ayuda a temperar esa voz. O es verde, porque sí, mira, expresaste muy bien. Entonces, es una manera quizás de jugar, podríamos llamarlo así, y de poder cada uno expresar sus emociones, sentimientos, sin ser juzgado y sin ser rechazado. Bueno, esta reflexión final dice así: la comunicación asertiva no es un destino, sino un camino que se recorre día a día, palabra a palabra, con paciencia y compromiso. Es un camino, como lo decía hace rato, largo. El momento dado es doloroso, porque me toca aceptar, reconocer que no soy lo que creía que era, que no siempre tengo la razón, que no siempre los demás me tienen que escuchar porque hablo yo. ¿Eh? Pero ¿qué pasa con este camino? Que al final es bonito, hay integración familiar, eh, y todos podemos empezar a expresar. Aprender a comunicarse asertivamente en lugares disfuncionales es una herramienta fundamental para la recuperación del adicto y la reconstrucción de vínculos familiares. Requiere práctica constante, pero cada pequeño paso cuenta. ¿Ves? Como decimos, quiero dejar un hábito, no es que lo voy a dejar de un día para otro, muchos me voy poniendo pequeños pasos y voy mejorando. Pero para todo esto, la familia tiene que empezar a entender que el cambio es de todo, que no solamente es del muchacho adicto, que es el malo, que es el que ha hecho daño a una familia. ¿Ves? Entonces empiecen hoy. La transformación comienza con una sola palabra expresada con asertividad y respeto. Vuelvo y la leo. La transformación comienza con una sola palabra expresada con asertividad y respeto. Como te digo, perdón, excúsame, cuando te expreso mi sentimiento, mi emoción, mi dolor o mi alegría, desde el respeto. Practica la escucha activa. Hay que aprender a mirar el otro, repetir las palabras que él dice
para ver si estamos comprendiendo realmente lo que él quiere expresar. Con eso estamos eliminando uno de los obstáculos de la comunicación, ¿ves? Y que nos sucede mucho, porque yo interpreto diferente lo que él está expresando y en base a eso me torno, me cierro, me abro, o no le doy importancia. Pero cuando te pregunto lo que tú me quieres decir es esto, tú me lo vas a aclarar. Entonces, ¿qué es importante? Usar los mensajes en primera persona. Expresa tus necesidades sin acusaciones. Lo que hablamos hace rato. Yo me siento preocupado cuando tú no llegas temprano a casa, que es muy diferente que tú siempre llegas tarde, yo no puedo dormir, preocupada por ti, y si hoy pasa una ambulancia, estoy pensando en ti, que te pasó algo, no, y empieza esa retaíla, ¿ves? No, sí, me preocupo yo, me preocupa. Me siento preocupado cuando no has llegado tarde porque pienso que te puede haber pasado algo. Y lo más importante, establecer límites claros, comunicar las reglas y las consecuencias de la violación de esas reglas. Antes los padres acostumbraban a ponerla, a colocar la regla ellos solamente desde el sur. Últimamente se crean las nuevas normas de convivencia entre todos. Todos expresan. A la hora de entrar aquí a las 10 y no quedan afuera. Pero mamá, que yo salgo a las 9:30, trabajo en tal parte y no voy a estar llegando a las 10:30. Ah, bueno, sí, más tardar a las 11 que llegue. Un ejemplo, pues. Y así como eso, muchas cosas que suceden en el hogar. Es que nos ponemos a ver y en muchos hogares no hay normas de ningún punto de vista. Hay normas que se crean al instante y de acuerdo a la molestia, a la falla que haya cometido la persona y la molestia que sienta el padre o la madre en ese momento por lo que hizo o dejó de hacer la persona. ¿Ves? Entonces no hay una claridad. Cuando no hay claridad de normas y no hay claridad de consecuencias, es muy difícil pedirte cumplimiento. Aunque hay una norma que dice que el no conocimiento de la ley no exime no cumplirla, no respetarla. ¿Ves? Pero aquí estamos hablando de familias, estamos hablando de sentimientos, de emociones, dolores, ¿ves? Entonces, cada quien, como decía un amigo psicólogo, cada quien habla desde sus heridas, la ideología. Tú hablas desde tus heridas que tienes de infancia, de X y circunstancias. Cuando aprendemos no hablar de mis heridas, sino de la realidad, y a través de unas normas que se han consensuado, el otro sabe que tiene que cumplir la norma, porque él se comprometió a cumplir la norma y que al fallar y no cumplirla va a tener una consecuencia para él. Consecuencia que se debe hacer cumplir. Porque la impuso la madre en un momento de rabia y al día siguiente, ay, mamá, perdóname, tal. Y tú estás de buen genio y no se la quita. Y lo vemos que juegan los hijos con nosotros. Bueno, con esto damos terminado a esta breve presentación. Me gustaría escuchar sus comentarios. Bueno, en todo caso, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Para mí fue un gusto compartirles brevemente esto y esperando que les haya sido de utilidad o les sea de utilidad en un presente o en un futuro cuando se les presente esta situación. Bueno, Don Luis, muchas gracias y feliz noche, que lo bendiga siempre. a la hora de Magola. Bueno, Chao, feliz noche. Para todos. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Muy buena, de verdad que sí, es importantísimo.
y tener en cuenta que el adicto no es el problema. El adicto es el síntoma del problema familiar. Así es. Bueno, Bueno, gracias a todos. Hasta muchísimas luego. gracias Bueno, de vamos todo. Gracias, mi estimado Luis. Recordarles que el día domingo vamos a cerrar el evento, no el día de mañana, porque mañana iniciamos operadores terapéuticos nivel 1. Entonces estaremos el día domingo cerrando el evento. Muchísimas gracias a todos y muy buena noche. Bueno, gracias a todos. Con todo. Hasta luego.